Bienvenidos todos esta mañana. La verdad es que es muy grato estar cada domingo, verles y compartir, así sea un poquito a la distancia. Ustedes tienen sus tapabocas, entonces a veces es como difícil tener esa comunicación porque pues todos o la mayoría de todos los órganos de comunicación están en esta parte, entonces es como un poco difícil. Pero la verdad es muy agradable estar con ustedes en este espacio. Y sabemos que hay personas que nos acompañan a través de la pantalla. Bienvenidos también. Y espero que no tengamos distracciones esta mañana. Esta semana, pensando en la nueva serie que estamos comenzando hoy, recordé un poco de una frase que leí en algún lugar cuando apenas estaba llegando a la iglesia, cuando apenas empezaba a correr mi carrera de la fe. Estoy hablando de hace 23, 24 años atrás, más o menos. Era un jovencito, ¿sí? Tenía más pelo del que tengo ahora. Pero la frase decía esto. La frase decía, deja tus huellas en el mundo, o el mundo las dejará en ti. Deja tus huellas en el mundo o el mundo las dejará en ti. Y saben, esa frase se grabó en mi mente y se grabó en mi corazón. Especialmente porque ese día comprendí que hay pocas decisiones, si es que las hay, creo que son muy pocas, hay pocas decisiones que yo puedo tomar o que una persona puede tomar sin que afecten a alguien más. Esa es una realidad. A veces presumimos que una mala decisión puede dañarnos solo a nosotros, o que una buena decisión puede bendecirnos solo a nosotros. Pero ¿saben? Eso es completamente falso. O sea, es un no rotundo. Eso no pasa. De una u otra forma, todas nuestras acciones tienen repercusión en terceros. Siempre es así. Y ¿saben? A veces pensamos que esto es un lenguaje espiritual, ¿sí? No puedes ser piedra de tropiezo, tienes que manejar un buen testimonio. Y entonces pensamos que son solo cosas que, es porque estoy en la iglesia, ¿sí? Y entonces si me alejo de la iglesia, entonces, me quito esa responsabilidad. Y ¿saben? Es general. Todos los seres humanos vivimos bajo ese mismo principio. Todos los seres humanos vivimos bajo ese mismo principio. Todas nuestras decisiones tienen afectaciones en tercero. Un tiempo después comprendí que la decisión correcta no era dejar huella o no, ¿sí? La decisión o la pregunta correcta no es si quieres dejar huella o no. Si quieres dejar marcas en alguien o no. Si quieres dejar un legado digno de ser seguido y replicado o no, porque ciertamente lo vamos a dejar. La pregunta correcta es ¿qué tipo de huella queremos dejar? ¿Qué tipo de legado queremos dejar? Los que son padres a sus hijos, a los que Dios nos ha entregado algún tipo de liderazgo, pues a las personas que Él ha puesto para que nosotros les podamos guiar. Pero todos tenemos esa misma responsabilidad. Ciertamente nuestras huellas van a estar en todo lugar. El fruto de nuestras acciones estará presente de una u otra forma en todo lugar. Es como nuestras huellas dactilares, ¿cierto? Están en todo lado. Están en todo lado. Por eso las personas que quieren hacer o cometer alguna fechoría usan guantes. Porque es la única forma de que nuestras huellas no van a estar en algún lado. Pero tendríamos que usar guantes 24/7, ¿sí? Si queremos que nuestras huellas no estén por ahí, en todo lugar. Pero lo mismo ocurre con nuestra vida, con las cosas que hacemos, incluso con las cosas que dejamos de hacer. Y ¿saben algo interesante? Cuando nosotros pensamos en la fe, cuando pensamos en las acciones que llevamos a cabo y que solo podemos llevar a cabo mediante la fe, no hay guantes, ¿sí?, para cubrir esas acciones. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz. O sea, un creyente, un verdadero creyente, no teme por ser descubierto. Al contrario, va a hacer todo lo posible para cumplir el mandamiento de Jesús. Ese es un mandamiento. Hagan. Es un imperativo. Es una acción.
hagan brillar su luz delante de todos, no solamente de la iglesia. De hecho, bueno, no me quiero referir a la luz artificial o eléctrica, pero podemos decir que este cuarto está lleno de luz, ¿cierto? Si es que Cristo está en nosotros. Pero Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es decir, un verdadero creyente no tendría que esconderse. ¿Por qué? No tiene que tener temor a ser descubierto si es que está haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿para qué ocultar nuestras huellas? ¿Para qué ocultar el fruto de nuestras acciones cuando hemos obrado bien? Un verdadero creyente es una carta abierta. Una carta abierta donde todos pueden leer. Donde muchos pueden leer de dónde proviene la fuerza de su carácter, donde se origina su celo hacia la verdad y la justicia. Una carta abierta donde muchos van a enterarse cuál es la fuente de su esperanza y su gozo. Y eso no se tiene que ocultar, ¿sí? Los creyentes son puestos en el mundo, la iglesia es puesta en el mundo para hacer luz. ¿Por qué habríamos de ocultar la luz? Entonces no debemos tener miedo. Al contrario, vamos a hacer todo lo posible para que las personas puedan ver eso. Un verdadero creyente es una carta abierta donde se exponen las cicatrices del pecado, pero donde también se ve la reparación del Maestro Santo. Eso es un verdadero creyente y por sobre todo, un verdadero creyente es una carta abierta donde se refleja la historia que Dios ha estado escribiendo en cada uno de nosotros. Mejor dicho, donde pueden leer nuestra historia con Dios. Hoy estamos empezando una nueva serie y esta serie creo que va a ser un poco larga. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez el capítulo 11 de Hebreos? Ok, genial, me encanta. Me encanta que lo hayan hecho y que lo tengan en cuenta. Hay muchos personajes ahí. Y la idea esta mañana es simplemente introducir la serie. Es decir, vamos a estar por sobre todo tratando un poquitico del contexto de Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar en esta serie tratando de estudiar cada uno de los personajes que está en esa lista y vamos a entender un poquito por qué fueron puestos ahí. Y tratando de encontrar un título para la serie, pues me di cuenta que hay muchos títulos que le han asignado al capítulo 11 de Hebreos. El más conocido de ellos es el Hall de la Fe. Y se le compara con Hollywood. Bueno, creo que hay salones de la fama en varios lugares. Creo que incluso en Colombia tenemos por lo menos un salón de la fama, ¿sí? En donde se honra, en donde se le da como un galardón o un reconocimiento a personas que han marcado de una u otra forma o que han influido en la sociedad. Entonces, no sé si vamos a tener una estrella de pronto en el Hall de la Fama en Estados Unidos, en Hollywood, con nuestro nombre. No sé, tal vez no. Pero lo que sí podemos estar completamente seguros es que podemos hacer que nuestra vida cuente, ¿sí? Y eso es lo que importa. Entonces, uno de esos títulos es el Hall de la Fe, los Héroes de la Fe, el Capítulo de la Fe, el Salón de la Fama y pues hay otros. Nosotros hemos decidido llamarlo simplemente la Fe. ¡Wow! ¡Qué inspiración!, ¿cierto? Nos llevó como 3 meses. Pero vamos a estar hablando de la fe. ¿Y saben algo interesante? Si ustedes les preguntan qué es la fe, ¡wow! Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza. Esperen, ¿no les parece un poco etéreo? O sea, ¿no les parece una definición como muy ligera o tan profunda que a veces se vuelve difícil de asimilarlo? Y cuando nosotros miramos el capítulo 11 de Hebreos, más que encontrar una descripción puntual acerca de una definición de la fe, más bien lo que vemos en Hebreos 11 son los reflejos, los resultados, los alcances, el fruto de la fe. Y eso es lo que nosotros vamos a estar tratando en esta serie. Por eso hablamos simplemente de la fe manifiesta por estos hombres.
Y a veces uno piensa en Abel, en Moisés, en Abraham y dice, wow, qué superhombres, ¿cierto? Algunos de nosotros queremos ser como ellos y ojalá queremos ser como ellos o mejores que ellos. Pero decimos, no, son superhombres. Pero ¿saben? Son exactamente iguales a nosotros. Eso nos da un poquito de esperanza, ¿cierto? Son iguales, fueron iguales que nosotros. Solamente que estuvieron en sintonía con Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia. No son superhumanos, ¿sí? No, estarían en Caracol si fueran superhumanos. Pero son hombres comunes y corrientes que lograron estar en sintonía con Dios. Y saben, me gusta esa expresión, estar en sintonía, estar en línea. Saben, mi padre fue amante de la música, los deportes y las noticias. Y siempre tenía un radio. Vivíamos en el campo y tenía un radio. Y bueno, sí, uno parecido a ese. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a ver esos radios? ¡Wow! Ya no somos tan jóvenes, ¿cierto? Sí. ¡Wow! Las modas hablan de la edad. Y esos radios estuvieron de moda como en los 70s. Entonces, papá, no voy a decir que uno exacto, pero así por el estilo. Y ustedes pueden ver esa aguja aquí, negrita. Unos la tenían blanca, otros la tenían como roja, amarilla. Y esa aguja, básicamente, otros tenían dos agujas, ¿sí? Pero esa aguja, había una perilla, bueno, una de esas perillas, uno empezaba a mover, y esa aguja se iba trasladando. Y era muy sensible, el punto tenía que ser muy preciso para que sintonizara la emisora o la frecuencia que deseábamos escuchar. Y ahí donde uno moviera esa perilla, se perdía la emisora y uno se ganaba un buen regaño. Era muy sensible. Pero si se movía un poquito, no se escuchaba nada. Simplemente se escuchaba ruido. Y no se podía escuchar lo que uno estuviera interesado en escuchar. No se podía escuchar con claridad. Y a veces pienso en función de la fe como un radio, ¿sí? En el que si quiero escuchar la voz de Dios, no tengo que estar ni más allá ni más acá, sino que se trata de estar en el punto exacto donde Dios quiere que esté. No donde Dios necesita que yo esté, porque Dios no necesita esas cosas, ¿cierto? Pero si nosotros queremos obrar, ver a Dios obrar en nuestra vida, que su plan se cumpla en nosotros y dar grandes pasos de fe, entonces necesitamos estar en el punto exacto, lo que llamamos estar en sintonía. Y nosotros conocemos eso. No sé si les ha pasado que de repente hablas de algo con una persona y dice, ¿qué? ¿En serio? Estaba pensando exactamente eso mismo. Estamos conectados, ¿cierto? Les llaman telepatía también. Y entonces cuando eso pasa, nosotros decimos, wow, tengo un poder mental impresionante. Logré que esa persona, logré manipular y mover a esa persona para que pensara exactamente lo que yo estaba pensando. ¿En serio creemos eso? No, espero que no, ¿sí? Porque estaríamos graves si llegamos a pensar eso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que simplemente estuvieron de acuerdo. Punto. No es que tú hiciste algo para que esa persona luego pensara y en ese justo instante, incluso estando separados, pensaran en lo mismo. No, simplemente concordaron. Y saben, la fe no es torcer el brazo de Dios. Y hemos hablado eso en otras charlas, en serio, hemos hablado mucho de eso, especialmente el año pasado. Pero a veces sentimos que tener fe y orar con fe es tomar el brazo de Dios y girarlo para que acceda a nuestras peticiones. Y saben, eso no es fe. Fe no es mover la aguja donde yo quiero. Fe es permitir que Dios me ponga justo donde Él quiere que yo esté. No es transformar los planes de Dios, es aceptar los planes de Dios. Eso es fe, es abrazarlos tal y como Él los ha planeado y tal como Él los ha
diseñado. Entonces, necesitamos comprender un poco del contexto de Hebreos 11. ¿Por qué razón fue puesta esa lista detallada de hombres que tuvieron fe? ¿Y por qué fueron puestos como ejemplos de fe? No es porque al autor de Hebreos le cayeran bien, ¿sí? No es porque fueran sus amigos o simplemente tenían unos nombres bonitos y dijo, wow, creo que necesito aquí una vitrina, ¿sí? En donde luzcan de manera perfecta. Vamos a darnos cuenta que no es necesariamente eso. Entonces, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10, es decir, el capítulo anterior al capítulo que vamos a estar estudiando. Y vamos a mirar los versículos 35 al 39. El versículo 35 dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Wow! ¿Por qué tú le hablarías de paciencia a tus hijos? Porque no tienen paciencia, ¿cierto? Porque quieren las cosas ya. Seguramente porque están muy ansiosos de que algo pase ya, ¿cierto? ¿Por qué razón nosotros le diríamos a alguien, por favor, no pierdas tu confianza? Porque sentimos que la está perdiendo, ¿cierto? Porque sentimos que le está faltando. El versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, y ese pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso cantábamos la canción, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces, ¿por qué Pablo les quiere hablar de esos grandes hombres de fe, de los patriarcas, de los antepasados, de esos hebreos que estaban leyendo esta carta, este libro? El primer punto es porque esos patriarcas, la gente en el Antiguo Testamento, fueron salvos por la fe. Porque fueron salvos por fe. Porque tuvieron confianza en la promesa. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito de lo que hablamos el domingo pasado, los felicito, porque dijimos que habían diferentes realidades dentro de las personas a quienes fue dirigida la carta. Habían personas que auténticamente o de manera original tenían una relación con Jesús. Es decir, habían decidido tomar a Cristo y habían tenido un encuentro personal con Jesús. Pero habían otras personas que estaban a punto de serlo. Es como cuando nosotros empezamos a hacer coquitos en algún lugar, ¿sí? Y queremos entrar, pero no estamos seguros, algo nos detiene, nos da miedo. Había un grupo de personas, como lo mencionamos el domingo pasado, que estaban en ese estado. Pero ¿saben? Había también otro grupo de creyentes que estaban siendo tremendamente tentados a volver atrás, a retroceder. ¿A ustedes no les ha pasado que alguna vez han sentido eso? Como que yo no quiero continuar. Y a veces el camino de fe, la carrera de la fe se vuelve tan difícil. A veces incluso Dios nos pasa por baches o por desiertos en los que nos es difícil comprender cuáles son sus planes y sentimos que estamos como a la deriva. Y es en esos momentos en donde uno dice, wow, ¿esto vale la pena? Y podemos encontrar hombres en la Biblia. Juan el Bautista fue uno de ellos. Si nosotros leemos el Salmo 71, Asaf, que es quien lo escribe, dice, por un momento pensé que todo lo que estaba haciendo era en vano. ¿Por qué? Porque no veo que a mi alrededor y en mi vida pase algo. Entonces, yo creo que de una u otra forma nosotros podemos identificarnos con esos judíos, con esos hebreos que estaban leyendo esa carta. Y entonces, están ahí, luchando, están sosteniendo una fuerte lucha, están siendo perseguidos, pero también están siendo tentados
a volver atrás. A volver atrás. Y querían volver atrás y poner su confianza en las obras. Esa era su gran lucha. Ellos estaban en la lucha en sí. Definitivamente seguían cumpliendo la ley estrictamente, el pacto en el Antiguo Testamento, o si definitivamente abandonaban todas esas cosas, las obras de la ley, y confiaban única y exclusivamente en la salvación por gracia a través de Jesús. Y algunos estaban siendo tentados a volver a creer en las obras. Y Pablo en la carta a los Hebreos, vez tras vez, todo el tiempo les está hablando de perseveren, no vayan atrás, no se desanimen, vayan hacia adelante, corran la carrera, pero no vuelvan atrás. Entonces, ¿pueden ustedes imaginar la lucha para esos judíos? No era fácil, no era fácil. Y tal vez muchos de nosotros hemos tenido que soportar esa lucha de una manera similar. Tal vez cuando decidimos seguir a Cristo, algunas personas decían, no, eso no es así. Eso no puede ser así. Y nosotros teníamos que dejar todo lo que en la vida habíamos creído. Todas nuestras creencias, y Dios tuvo que empezar a hacer una transformación. Y estoy seguro que para la mayoría de nosotros eso no fue fácil. Quitar toda esa estantería. Y no es casualidad que cuanto más pasamos tiempo en la mentira, más difícil es que nos convenzan de la verdad. Y entonces, para un judío, que le nombraran a Isaac, que le nombraran a Abraham, a Enoc, a Abel y a todos los nombres de esa lista, que no son solamente los dignos de... o los hombres que tuvieron fe y mujeres que tuvieron fe, los que aparecen en esa lista. De hecho, dice que fueron muchísimos más, solo que el autor de Hebreo quiso poner esos, pero tiene que ver con eso mismo. Para ellos era muy significativo que dijeran, wow, espera, aún en el Antiguo Testamento fueron salvos por fe. ¿Mi abuelo fue salvo por fe? Sí, fue salvo por fe, no por las obras. Y con mayor razón, Pablo les dice, con mayor razón, ustedes necesitan creer en la salvación única y exclusivamente por la fe a través del sacrificio de Jesús. Ahora, esa fue la lucha para ellos. Esa fue la lucha tal vez más grande para ellos. Ahora vivimos tiempos diferentes. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es tu lucha personal? ¿Cuál es tu batalla personal de la fe? ¿Qué es esa cosa que no te deja avanzar? Incluso puede que en este mismo momento estés escuchando esta charla y no tienes una relación personal con Jesús, pero hay algo que te detiene. Tal vez has participado muchas veces de la iglesia, has leído la Biblia, has asistido a algunos servicios, incluso has visitado algunas iglesias, pero hay algo que te detiene. ¿Qué es eso que te detiene? Quizá algunos venimos de un trasfondo donde nos enseñaron que a Dios había que sorprenderlo, ¿sí? Para ganar su favor, donde todo dependía de nosotros y de nadie más. Solo las almas buenas van al cielo, ¿cierto? Entonces tenemos que procurar hacer todo lo bueno que podamos. Pero puede también ser algo diferente. Pero necesitamos identificar qué es lo que no nos deja correr la carrera de la fe. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar hacia la meta? Puede ser que eres el único creyente en tu familia y entonces eres el bicho raro, como decimos, de la familia. Y esas cosas pesan. Es difícil a veces seguir a Cristo cuando soy el único que madruga un domingo para ir a la iglesia. O cuando soy el único que cuando se sienta a la mesa quiere dirigir una pequeña oración dando gracias a Dios por los alimentos. O es difícil a veces en el grupo de trabajo ser el honesto en medio de un mundo que se consume en el engaño y en la corrupción. ¿Cuál es tu lucha?
¿Estás luchando realmente? ¿Qué es aquello que te detiene, que te ata, que no te deja crecer? Sea lo que sea, en esta serie, mi deseo es que Dios nos muestra que la verdadera fe y que el verdadero creyente van siempre hacia adelante. Nunca, nunca hacia atrás. Como decía un amigo, para atrás ni para coger impulso, ¿sí? Necesitamos ir siempre, siempre hacia adelante. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 22. Un poco más adelante, claro, de la lista que está en el capítulo 11, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Eso es estar en sintonía, haciendo su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de ¿quién? De Él. Delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Es decir, Pablo dice, podría argumentar muchas más cosas, y tal vez está bien, es posible que no tenía tal vez el tiempo para escribir, o tal vez simplemente se enfocó en lo que ellos necesitaban escuchar puntualmente. Y Pablo en el versículo 22 casi que es la descripción de la carta. ¿Y por qué fue escrita la carta? La carta de los Hebreos es una exhortación. Y una exhortación siempre es, hey, no te desanimes. Hey, cuidado con lo que estás haciendo. De pronto te pones frío muy rápido. Si sigues así, si no ejercitas tu fe, tal vez vas a frenar tu crecimiento, vas a perder la sintonía. Y eso es lo que Pablo, bueno, algunos dicen que no es Pablo, otras personas dicen que sí es Pablo, les dice, perdonen, os ruego hermanos que soporten la palabra de exhortación. Un poco atrás ahora, Hebreos 12, versículos 1 al 2, dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. ¡Wow! Un lastre. Y es como si venimos con una cola que se nos enreda a veces, que no nos deja ir a la velocidad que queremos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ese despojémonos del lastre básicamente era la lucha puntual para el pueblo judío, para esos hebreos que estaban luchando si creer en Jesús o mejor creer en la salvación por las obras en la ley. Pero en especial el pecado que nos asedia tiene que ver con una serie de situaciones, con cada una de nuestras batallas. Y luego dice, y corramos, ¿con qué? Con perseverancia. Esa es la exhortación. Corran con perseverancia. Manténganse firmes en la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Y esa definición me encanta. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea, si quitamos los ojos de Jesús, seguramente nuestra carrera va a sufrir problemas. Vamos a tropezar, seguramente vamos a caer, seguramente nos vamos a cansar, vamos a gastar energía, fuerza. Luego dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, la carta a los Hebreos es una exhortación a la acción. De eso está hablando. La fe es un ejercicio, tiene que ser ejercitada, se tiene que estar ejercitando. La fe tiene que estar viva. O
¿Ustedes recuerdan una serie que hicimos hace muchos años en Conviva Norte acerca de Santiago, el libro de Santiago, y la llamamos Fe Viva? ¿Te acuerdas, Scott? Cuando eso teníamos bumper para las series. Pero la fe es esa. Ahora, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles son esos testigos del capítulo 12? Los inmediatamente mencionados en el capítulo 11. Ahora, dijimos que no son solamente esos, hay muchos más. Pero Pablo está diciendo, ¿saben? Ustedes necesitan considerar la fe de estos hombres. Ustedes necesitan ser inspirados por esos hombres. Por eso están ahí. ¿Y saben algo interesante? ¿Cuántos de aquí son hinchas de algún equipo? ¿Quiénes del Millos? Oh, ok. Listo. Pero hay hinchas que simplemente somos de televisión, ¿cierto? No vamos al estadio porque o si tenemos para la boleta, no tenemos para el bus, o si tenemos para las dos cosas, tenemos mucho miedo de ir al estadio. Desgraciadamente, no es un lugar seguro y a veces tenemos miedo. Pero, ¿saben algo interesante? Y esto creo que lo mencioné también el año pasado. Hay muchos hinchas amantes del fútbol que nunca han pateado un balón. Eso es verdad. Pero aman el fútbol y siguen con pasión algún equipo, ¿cierto, Valen? Valen se ríe. Se sintió aludida. ¿Saben? Mi papá, yo nunca vi jugar fútbol a papá. Creo que nunca jugó fútbol. Pero aprendí a querer el fútbol y a gustar de los dos mejores equipos del mundo, el Deportes Tolima y Millonarios, por mi papá, ¿sí? Porque todo el tiempo estaba con su radio ahí escuchando. Pero yo nunca vi a papá jugar fútbol, menos patear un balón. Pero le gustaba el fútbol. Y ¿saben? Esos testigos no es que necesariamente están ahí como a la vivo, alabado, ¿sí? Vamos que se puede, ¿sí? No están puestos ahí por eso. Lo que Pablo está intentando decirles es, miren los ejemplos y cobren ánimo. Ellos tienen que inspirar nuestra carrera, tienen que inspirar nuestra fe. Y saben, muchos hinchas ven al equipo desde la barda, ¿sí? Y tal vez, como dijimos, muchos ni siquiera han pateado un balón, no saben lo que es jugar al fútbol. Y Pablo les dice, ellos están ahí con autoridad. Ellos pelearon la buena batalla de la fe. No vieron desde la barda y no es que están allá a lo lejos diciéndole, vamos que se puede, cuando nunca supieron lo que era una prueba. Al contrario, ellos sí que tuvieron fe. Y entonces, Pablo les dice, piensen en esos testigos. Ellos están ahí para recordarnos que nuestra fe no es en vano, que nuestra fe en Jesús no es en vano, que no importa lo que pase en el camino, que no importa cuán larga o lenta o rápida sea nuestra carrera como hijos de Dios, nuestra carrera de la fe, nuestro galardón está asegurado y por eso están ahí donde están. Algunos de ustedes son nuevos en el Evangelio. Tal vez, y sí, conozco a algunos de ustedes y puedo asegurar que no llevan más de 2, 3 años en el Evangelio. Otros sé que llevan mucho más tiempo. Pero la invitación del autor de los Hebreos es, manténganse firmes, sigan hacia adelante. Tal vez algunos de ustedes llevan mucho tiempo en el Evangelio. La invitación es la misma. Permanezcan firmes en la fe, puestos nuestros ojos en Jesús. Porque si los ponemos en alguien más o en otras cosas, seguramente vamos a tener problemas. De igual manera, para antiguos, para los que llevan más poco, la invitación es despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y en nuestro camino dejaremos huella, dejaremos un legado como esos hombres que están ahí en la lista.
si es que caminamos con Cristo, esas huellas serán dignas para que otros las sigan. De igual manera, como esos hombres de fe dejaron una huella que nosotros podemos seguir y que nos inspiran, nosotros también somos llamados a inspirar a otros, a dejar una huella que otros deseen seguir. Y no lo haremos si es que no ponemos a prueba nuestra fe. Es la única manera de que eso pase. No lo haremos si es que no ejercitamos nuestra fe. Entonces, un poco del contexto, ¿por qué están ahí? Porque Pablo básicamente les dice, ellos también, aunque en el Antiguo Testamento, que se creía que estaban bajo el yugo de la ley, ellos fueron salvos por creer, no por cumplir la ley. Y luego les dice, están ahí para que ustedes cobren ánimo, ellos son fuente de inspiración para ustedes, pero también están ahí, punto número 2, para que su fe, para que nuestra fe esté bien puesta como creyentes. No solo para, esa fe es necesaria para ser salvos, es necesaria para correr la carrera. Todo el tiempo la necesitamos. Entonces ellos nos recuerdan que la fe no es aquello que hace que nuestro futuro sea brillante o prometedor, según nuestra propia perspectiva, sino aquello que nos acerca y nos lleva a vivir la vida tal y como Dios la planeó para nosotros y aceptarla. Eso es fe. No es cambiar, es aceptar. No es cambiar los planes de Dios, es entenderlos, es comprenderlos y es aceptarlos por fe. Imagínense ustedes nada más a Abel escribiendo su autobiografía o al autor de Hebreos escribiendo la biografía de la historia de Abel. Y resulta que muchos creen que la fe, que si tengo fe, entonces, wow, voy a disfrutar del paraíso aunque esté en esta tierra. Entonces, la enfermedad no me va a tocar, no va a tener ninguna necesidad económica, mi familia no va a sufrir. ¿Qué diría una biografía acerca de alguien que tuvo fe desde esa perspectiva? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Creen que esa persona pondría, ¿y Abel fue asesinado por su hermano? No, hay algo que no va, ¿cierto? Porque muchas personas, y a veces nosotros creemos justo lo contrario. Si tenemos fe, entonces, wow, nada nos va a pasar. Todo va a ser color de rosa. Pero ¿saben qué hace el autor de Hebreos? Dice que Abel fue asesinado por su propio hermano. Wow, ¿qué dirían otras personas? Que la quijada del burro que usó Caín para asesinar a su hermano se convirtió en un pañuelo y luego Abel no sufrió ningún daño. Tal vez es así como muchos conciben la fe y entienden la fe. Pero cuando el autor de Hebreos los pone ahí, no oculta nada de eso. Más bien, ¿saben qué dice? Hebreos capítulo 11, versículo 36 en adelante. Creo que vamos hasta el 39. Escuchen más bien lo que dice. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. ¡Wow! ¿Esa es la descripción de fe de la que se habla en el momento? ¿O de la que muchos están hablando? No. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados. En serio, ¡wow! ¿No les da escalofrío? Sí, un poco. Y sin embargo, creyeron. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, wow, ¿qué? El mundo no era digno. Wow, ¿no les emociona eso? ¿No les motiva eso? No importa lo que pase a nuestro alrededor. Que Dios diga, wow, ¿ustedes lo entendieron? Eso basta. Eso es más que suficiente.
Versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Wow, aquí es donde el globo se desinfla. ¿Cómo así que todo esto pasó pero no lo recibieron? ¿Acaso Dios los engañó? ¿Acaso siguieron un cuento de ciencia ficción? No lo recibieron. No se desanimen, porque de eso se trata la fe. Y esta es una muestra irrefutable, en primer lugar, de que ellos no caminaban por vista. Ellos no caminaban por vista. De hecho, aunque murieron esperando la promesa, lo prometido, no lo vieron. Pero ¿saben? Ahora lo ven. Ellos creyeron y vivieron pensando en que verían a Jesús, el Mesías prometido, y que como nación podrían ver la salvación de su pueblo. Pero murieron antes que la promesa de Jesús se cumpliera, del Mesías se cumpliera. Entonces ellos caminaron por fe, no por lo que veían, sino que murieron esperándolo, pero su fe no fue decepcionada. Y punto número 2, es una muestra irrefutable de que su fe estaba bien puesta. ¿Qué esperaban ellos? Ser salvos a través del Mesías. Ellos lo creyeron, por eso dice que no lo recibieron. Claro, no lo vieron como lo vieron tal vez los judíos del primer siglo, pero su fe estaba en Jesús. Más allá de si lo vieron como ellos lo vieron o como otros lo vieron o no. El versículo 40 es clave. El versículo siguiente, ahí en Hebreos 11. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok, no recibieron lo prometido porque no lo vieron en esta tierra, pero ahora lo ven. Su fe, en comparación con nosotros, miraba al futuro. Es decir, en el Antiguo Testamento miraban al futuro el cumplimiento de la promesa del Mesías. Y eso es un poco difícil, ¿cierto? Es difícil porque nunca había pasado. Pero luego Pablo dice que para ellos incluso y para todos nosotros, después de Jesús, nosotros tenemos que mirar a dónde, al futuro o atrás. Atrás. Y confiar en que Cristo cumplió la primera promesa. En que cumplió la promesa justo como decían las profecías y como había sido anunciado. Entonces Pablo dice, wow, en medio de todo, nosotros tenemos una ventaja. Ellos creían en algo que no habían visto, jamás. Pero nosotros creemos en algo que ya pasó. Y eso es fantástico. Con mayor razón, nuestra fe debería estar tan firme y tan sólida que es irremovible. Ahora, siendo salvos, necesitamos comprender el mensaje. Y ya con esto estoy terminando. Wow, estas últimas charlas han sido un poco largas. Estoy rompiendo el esquema. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, es algo que ya leímos, pero dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que él esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La salvación es nuestro punto de partida. Iglesia, la salvación es nuestro punto de partida. Tú te inscribes en la carrera espiritual cuando abres tu corazón a Cristo y cuando entiendes la necesidad de un Salvador. Y luego aceptas que Jesús es el único Salvador. Ahí comenzamos la carrera. Y la pregunta que les hago esta mañana a cada uno de nosotros es, ¿tú ya estás corriendo la carrera? Y si crees que estás corriendo la carrera, yo te pregunto, ¿cuál carrera estás corriendo? El apóstol Pablo hace una analogía entre los atletas. Y dicen que ellos corren para alcanzar un galardón, un trofeo, un premio que ciertamente es corruptible. Y es corruptible porque en algún momento va a terminar o su valor es momentáneo.
Pero Pablo dice que que los creyentes corren para obtener un premio que es incorruptible, que prevalece, que no se contamina y que es eterno. Y es el futuro que Él nos promete, si es que corremos con paciencia la carrera de la fe. ¿Ya te inscribiste en la maratón espiritual? Si necesitas hacerlo, hay personas dispuestas esta mañana que te pueden guiar a través de la Escritura y te pueden mostrar cómo es esto de empezar una vida espiritual con Jesús, de empezar una relación con Jesús. Una relación en donde Jesús es mi Señor y mi Salvador y yo decido rendirle mi vida a Él y que mi vida sea gobernada por Él. Una decisión en donde estoy dispuesto a confiarle la brújula de mi vida a Jesús. Si tú no has tomado esa decisión, esta mañana tú puedes hacerlo. Y te invito a que lo hagas. Tal vez nos estás viendo a través de la pantalla y quieres tomar esa decisión, dar ese paso esta mañana. Quizá eres como esos primeros judíos que, ¿será que sí creo o no creo? Pues deberías dar el paso. No hay otro camino para salvación, solo es a través de Jesús. Puedes intentarlo de muchas formas, pero todas son vanas, no son suficientes, solo Jesús es suficiente. Así que si quieres comenzar la carrera, yo te invito a que des el paso. Puedes escribirnos o si estás aquí simplemente puedes levantar tu mano y alguien te va a guiar. ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero que alguien me explique? Ojalá que todos ya estamos seguros de que somos hijos de Dios y que nos encontramos justo en donde Él desea que estemos. ¿Cómo está tu lucha? ¿Cómo va esa carrera? ¿De qué necesitas despojarte? ¿Qué necesitas dejar atrás? Quiero pedirte que inclines el rostro, si prefieres hacerlo, cerrar tus ojos, si eso te desconecta un poquito de los que están a tu lado. Cuando Pablo dice despójense, incluso está hablando de cargas que no debemos llevar, de cargas que nosotros mismos hemos asumido o porque nos hacen sentir mejor o porque simplemente tenemos todavía esas secuelas de las cosas que creíamos antes y estamos llevando cargas que ya no tenemos que llevar. Pero a veces esas cosas, pero Pablo también habla del pecado, el pecado que nos asedia. Y también dice que debemos despojarlo. Y si tú en ese momento sientes que estás siendo asediado, asediada, que estás sosteniendo una lucha y que a veces sientes que eso te está deteniendo, que no te deja avanzar, yo quiero orar por ti, porque no soy diferente a ti. Tengo mis luchas y soy consciente que no me dejan avanzar y que necesito, vez tras vez, quitarlas y tratar de quitarlas. Y oro a Dios para que esas cosas sean quitadas. Y si tú estás teniendo una lucha en este mismo momento y quieres que oremos por ti, yo te pido que levantes la mano. Con tu mano levantada simplemente nos está diciendo, ora por mí, yo quiero que ores por mí. ¿Hay alguien? Gracias. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que diga, wow, gracias? ¿Alguien más que diga, estoy teniendo problemas? Estoy luchando, gracias. Y a veces se me hace difícil. Siento que los pies me pesan. Siento que mi cuerpo pesa. Y necesito dejar esto. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias.
Y gracias a ti, Jesús, que no solamente nos señalaste el camino, sino que nos acompañas en cada paso. Y has prometido también que no nos dejarás solos. Y yo sé que es así. Sé que has estado ahí todo el tiempo, incluso para ayudarme a levantar cada vez. Y Señor, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras tentaciones, conoces nuestra debilidad. Y yo te ruego por mi vida, pero también te ruego por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos, de los que levantaron la mano y esta mañana dicen, quiero cortar esto, quiero dejar ese lastre, quiero despojarme de estas cosas que no me dejan avanzar. Y yo te pido por ellos también, Señor. Y te pido por aquellos que tal vez no están aquí, están detrás de la pantalla y no podemos ver sus manos levantadas, o incluso por aquellos que de pronto no levantamos la mano, pero sabemos que tenemos nuestras propias luchas. Ayúdanos, Señor, a dejar estas cosas para que correr sea más fácil, para que ir hacia adelante sea más fácil, por favor. Y si hay alguien, Señor, que en este momento no te conoce, pero está escuchando este mensaje, yo te ruego que esa persona dé el paso, que esa persona de una vez por todas deja de lado todos los prejuicios, tal vez todo lo que ha creído hasta ahora, y se abandona a ti, a tu gracia, a tu salvación, al regalo que nos diste en la cruz. Y que hoy es el día en que esa persona empieza una nueva historia contigo. Gracias por tu palabra, gracias por tu dirección, gracias por hablar a nuestras vidas. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.